Es triste decirlo y es triste reconocerlo. Y si me estás viendo, seguramente te haya pasado. Pero muchas veces las cosas más desagradables que vivimos en la vida vienen de personas que teóricamente son los representantes de Dios en el planeta Tierra. Personas religiosas que cumplen todas las leyes y los dogmas de su religión a rajatabla. No solo cumplen a rajatabla, sino que cumplen incluso más de lo que les piden porque son personas profundamente piadosas. Pero cuando han llegado a un tema de relaciones interpersonales o a temas morales y éticos, de repente la piedad parece que no exista. De repente su apego por el dogma les hace quizás a veces ser peores personas de lo que hubiéramos imaginado que se puede ser. Seguramente te sientas identificado o identificada con lo que estoy diciendo y ya estés pensando en tu mente en algunas personas. Pero ¿sabes? No es solamente esas personas. Una manera equivocada de entender la espiritualidad y cómo los seres humanos estamos construidos, inevitablemente nos va a llevar allí. Nos va a llevar al desequilibrio entre lo espiritual y lo humano. Y cuando eso sucede y hay un desequilibrio, la mucha espiritualidad roba nuestra humanidad y de repente somos espirituales pero malas personas. Y si eso sucede, algo muy grave puede suceder con nuestra espiritualidad también, porque ya el camino a que el poder espiritual esté en manos del mal es corto. En este video quiero revelarte por qué esto es así y cómo puedes salvarte de ello. Porque es muy fácil señalar a otros y decir, sí, mira, seguramente mi suegra es así. Pero no, las suegras nunca son así. Creo que hay algo más profundo allí. Y esto nos puede afectar a todos. Así que este video es uno de los más importantes que he hecho. Préstame mucha atención. Vamos allá. Para entender esta cuestión necesitamos entender algo muy importante. Y es que Dios tiene un patrón. Antes de Dios entregar la Torá, los mandamientos, la ley, el dogma, antes hace un proceso siempre. Y este proceso es el que la gente no conoce. La gente va directo a la práctica, a las leyes, a los dogmas, sin entender que antes de llegar allí se necesita algo a lo que se tiene que prestar atención con prioridad. Vamos a empezar a hablar de una época en la que estamos, no sé si ya durante este video cuando va a salir, pues va a ser esta época, pero vamos a hablar de una época muy importante en el año que se llama la cuenta de el Omer. La cuenta del Omer es una época en la cual durante 7 semanas se trabaja en lo que se conoce 7 midot, los 7 atributos del carácter humano, atributos, actitudes, partes de nuestro carácter. Y cada semana se trabaja con una de estas midot, una de estas características. Cada día una distinta, un aspecto distinto dentro de estas midot. Y qué interesante que esto se da entre 2 fiestas, la fiesta de Pesaj, que es la Pascua judía, y la fiesta de Shavuot, conocida también como Pentecostés, porque Pentecostés es 50, y entre Pesaj y esa fiesta hay 50 días. De hecho, ese es el día 50. Y en ese día se conmemora la revelación de Dios en el monte Sinaí, la entrega de la ley, la entrega de la Torá. Y de la salida de la esclavitud a la entrega de la Torá, hay 49 días conocidos como los días de el Omer. El Omer era un sacrificio que se hacía con cebada. Se hacía el día después de la fiesta de la Pascua y se traía como un sacrificio vegetal de cebada, que la cebada, nos dicen los libros, es comida de animales. Y después de 49 días, curiosamente, se hacía un sacrificio en el templo de Jerusalén en la antigüedad de 2 panes de trigo. Y el trigo, dice el Zohar, es comida de humano. Se empieza con comida de animal, con el sacrificio del Omer, ¿sí? Con cebada. Omer es una medida de trigo, de cebada. Y después de 49 días, ahora se come comida de humanos. Trigo, panes. Aquí no hay levadura, aquí sí hay levadura. En el medio hay 49 días. Y dice el Zohar que el paso de animal, ¿sí?, de ser una persona guiada por sus instintos, igual que lo son los animales, a ser una persona que ya es un humano,
necesita 49 niveles de elevación, que es lo que hacemos estos días. Y una vez que somos humanos, recibimos la ley y la revelación divina. Está la humanidad como base y la divinidad como trascendencia. Este patrón, que lo vemos todos los años, todas las fechas señaladas, ocurre lo mismo que ocurrió en la fiesta que recordamos. Por ejemplo, si estamos conmemorando la entrega de la ley en el monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot, esto sucede todos los años. Todos los años nos entregan la ley de una forma pequeña, ¿sí? Todos los años hay una revelación en ese año, si la aprovechamos. Por lo tanto, todos los años también hay un proceso de recibir la revelación, pero antes de la revelación hay otra vez trabajar en nuestra parte humana, reforzar esa parte humana, superar el instinto animal para convertirnos en humanos. Y solo cuando somos humanos podemos recibir la Torá. Lo mismo pasó en la historia con la civilización humana. Dice nuestros sabios en una literatura conocida como Midrash, 26 generaciones se tardó Dios en dar la ley a Moisés. ¿Por qué no la dio con Abraham? ¿Por qué no la dio con Noé? ¿Por qué no la dio antes? ¿Por qué? Dicen los sabios, 26 generaciones se tardó desde Adán hasta Moisés hasta entregar la ley. ¿Por qué? Por una cosa. Dicen los sabios, Derech Eretz kadma la Torah. El Derech Eretz, es decir, la ética moral, fue antes que la Torah, que la ley divina. Primero la humanidad tenía que ser humana, superar los rasgos animales en la humanidad. Y cuando fueron humanos, pudieron recibir la Torá. Porque quiero decirte algo muy importante. La Torá, la ley, la revelación divina, y creo que es así para todas las revelaciones divinas, no sirve para ser buenas personas. No. Hay ateos que son buenas personas. Hay un problema con la moral y estoy de acuerdo. Si no hay un Dios que fije la moral, ¿cómo vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo? Ya, pero Dios puede fijar la moral más allá de la Torá entregada en el Sinaí, porque hay 7 principios universales que estaban antes de la ley y que viven en la conciencia de cada uno de nosotros. Con nosotros los conocemos como los 7 principios universales. Son muy lógicos, no matar, no robar. También son revelación divina, pero de otra manera. Bueno, no quiero entrar en este tema. El punto es entender que la ley divina viene a hacernos divinos, no a hacernos humanos. Se supone que nosotros, en nuestro trabajo, tenemos que ser humanos. Está en nuestra naturaleza el querer superar nuestros instintos para ser humanos. Por eso es que si alguien solamente satisface instintos como un animal, con perdón que lo digo, comer, tener relaciones, autosatisfacerme todo el tiempo cuando lo quiero, sin parar y sin freno, lo que va a terminar pasando es que esa persona va a sentirse muy mal porque su lado humano va a estar muy decaído y no va a ser feliz, no va a sentir satisfacción de sí mismo nunca. Ahora, eso entre paréntesis. Pero en la historia de la humanidad se tardó 26 generaciones porque la ley viene a hacernos trascender de lo humano a lo divino, de lo humano a lo espiritual. ¿Y qué diferencia hay entre lo humano a lo divino? Te lo cuento. Es que la diferencia entre humano y divino es que lo divino tiene algo que dar, ¿sí? Lo divino tiene un propósito que tiene que ver con las dádivas. El alma, que es divina, según Génesis 2:7, es un soplo de Dios que Dios ha insuflado en nosotros. Es una parte divina que vive en nosotros, que tiene como misión venir a nosotros para ayudarnos a dar algo. Tener un propósito en la vida es servir un propósito mayor que a ti mismo. Mientras que el humano es humano y buena persona, pero bueno, al final es solamente para él. El divino, ser divino, es salir de mi humanidad, de mi ego, para poder dar a otros, para poder servir, para poder ser un canal de la luz de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando vives con esa conciencia dadora de propósito y de servicio? Que es inevitable ser feliz, que es inevitable salir de los bloqueos porque te conviertes en socio de Dios. Es inevitable estar cerca de Dios porque caminas junto a Él. Porque cuando sirves a propósitos superiores no tienes el tiempo para estar deprimido o para pensar qué dicen de ti o para tener baja autoestima. Estás en un proceso de la mano de Dios. Vivir un propósito no es algo más. Es el motivo por el cual tu alma ha venido a este mundo. Es el significado profundo de la vida. Y por eso he puesto todas las herramientas más grandes, más poderosas que conozco para que mucha gente lo pueda hacer. Porque hoy considero que vivo mi propósito de vida. Pero no siempre ha sido así.
Y no soy especial. Yo también he estado bloqueado, atascado, triste, frustrado. Y de allí han habido cosas, conceptos, conocimientos, herramientas que me han llevado a donde estoy hoy, a impactar la vida de millones de personas, viajar por todo el mundo dando mi mensaje y sintiéndome pleno y feliz. Pero como te dije, no siempre fue así. Fue un proceso y este proceso tiene pasos muy específicos y lo comparto en Mentoría Co-Creadores. Así, sigamos. Como hemos visto, entonces, hay un patrón. Y el patrón dice lo siguiente: primero trabaja en tu carácter humano y después podrás pasar a la trascendencia de lo espiritual. Y la revelación divina, la Torá, viene en ese plano. Por lo tanto, Dios estableció que entre Pesaj, la Pascua y Shavuot, aunque son una sola fiesta, son un solo bloque, de alguna manera es como si Shavuot fuera el octavo día de los 7 días de Pesaj, igual que el otro bloque de fiestas que hay en otro lugar en el calendario hebreo. Tenemos, por ejemplo, los 7 días de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y hay un octavo día que se llama Shmini Atzeret, ¿sí? Pues también en Pesaj hay 7 días de Pesaj y el octavo que es Shavuot, pero en el medio hay esos 49 días que son como un puente entre los dos, porque si no trabajas tu carácter, si no trabajas tu parte humana, en vano estás trabajando tu parte espiritual. El alumno del Arizal, Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, que este libro Etz Chaim lo escribió él, escribe que por eso los sabios explican que el mal carácter puede incluso ser más grave que el incumplimiento de los preceptos divinos. Por eso los sabios dicen, por ejemplo, todo el que se enoja es como si hiciera idolatría. ¿Cómo idolatría? Si la idolatría es el pecado más grave. El enojo no es que sea un pecado en el sentido de un incumplimiento de precepto, porque no hay ningún precepto que dice no te enojarás, sino que es mucho peor que eso. Porque explica él que a nivel espiritual, en la humanidad, tu carácter es la base donde va a reposar tu alma divina. Y mientras los preceptos divinos alimentan el alma divina y alimentan tu conexión con Dios y alimentan el hecho de tener un propósito, si no hay una base de haber trabajado tu carácter, tus actitudes y tu personalidad, nada de eso se va a poder dar. O no solo eso, sino que va a ser peor. Porque cuando lo espiritual venga sobre tu tierra que está mal cultivada, a veces lo que hace eso espiritual es potenciar aún más los errores. Te lo pongo como ejemplo. Si alguien es arrogante y no trabaja en su arrogancia, y dice, yo para trabajar mi arrogancia lo que voy a hacer es orar mucho, hacer estos preceptos, leer mucho la Biblia. Sí, conocemos esto. ¿Verdad que tú lo conoces esto? No solo que a veces esto no le va a ayudar, a veces sí, la oración, si está enfocada de la forma correcta, pues te puede ayudar, pero a veces no solo que no te va a ayudar, sino que un acto espiritual lo que va a hacer es potenciarte espiritualmente, pero no vas a tener la base y el recipiente para recibir esa espiritualidad, y a veces lo que va a hacer es que se potencia lo malo. Y esto está escrito en un versículo en el capítulo, si no me equivoco, 32 o 33 del libro de Deuteronomio, donde dice, Ya'arov que matar likhi. Dios dice que su palabra va a venir como la lluvia. Y los sabios dicen que la Biblia, la palabra de Dios, es comparada a la lluvia. ¿Qué pasa con la lluvia? Que si tu tierra tiene plantados tomates, viene la lluvia y salen tomates. Y si tu tierra tiene plantados pepinos, viene la lluvia y saca pepinos. Y si tu tierra, ¿qué es tierra? ¿Qué fue creado de la tierra? La parte humana, la parte material. Si tu parte material tiene plantados tomates, es decir, si tu parte material tiene plantado mal carácter, enojo, arrogancia, orgullo, cuando le des lo espiritual, la lluvia, va a ser ahora mucho más orgulloso. Pero ahora va a ser un orgulloso espiritual. Y es peor, porque ahora tienes más motivos. Ahora tienes algo muy poderoso en tus manos, que es lo espiritual. Y eso puede incluso dañar más. Por eso entendemos que a veces son las personas no rectificadas a nivel humano, con mucha religión, mucho dogma y mucha espiritualidad, que puede salir de ellos historias que nos preguntamos cómo alguien que está apegado al espiritual puede hacer esas cosas. Puede estafar de esa manera, puede, perdón que lo digo, pero ser infiel de esta manera, o puede abusar de personas de esta manera. El motivo ya lo sabes. Porque el hecho de que sea muy espiritual no sustituye el trabajo humano de carácter y de midot, de rasgos de carácter, que esa persona debería haber hecho. Este patrón que te he mostrado en este video
No es importante, es vital, es súper importante. Y todo el mundo debería saber esto y debería ver este video. Así que lo que te voy a pedir esta vez, aparte de que comentes, es que compartas este video. Porque este video es importante. Es quizás uno de los videos y una de las temáticas más importantes que el mundo de las personas que están apegadas a una religión o a una espiritualidad deberían saber. Y no es malo estar apegado a una religión o a una espiritualidad, que no se me interprete así. Es muy bueno, sigue apegado, pero no lo sustituyas. No esperes que la religión haga el trabajo de mejorar el carácter que tú deberías hacer. Porque la religión, normalmente la revelación divina, la ley, viene a potenciar un lado de ti, que es el lado de la trascendencia, de la misión, del propósito, de darte habilidades para influenciar al mundo, de ayudarte a conectar con Dios. Pero la base humana depende de la educación que te han dado, de la cultura en la que vives y sobre todo del trabajo personal que tú hagas en este ámbito. No esperes que por arte de magia, por el hecho de dar caridad, todo va a cambiar dentro de ti. Que por arte de magia, por el hecho de ponerte de rodillas y recitar un salmo, todo va a cambiar dentro de ti. No. Hay que mirar al orgullo a los ojos, entender por qué está allí, entender que se necesita un cambio, aprender humildad, ser manso. Todo eso es un proceso de vida muy importante. No se sustituye con actos espirituales, pero que eso quede claro y se entienda. Siempre hay que orar por todo, para que Dios nos ayude en todo. Creo que ha quedado claro el patrón y el mensaje. Si te gustaría seguir y que te ayude en este proceso, que te ayude a entender cómo funciona de forma armónica nuestra humanidad con nuestra espiritualidad, cómo trascender y conectar con Dios sin que esto dañe nuestras vidas de parejas, que esto nos dé un propósito, que nos ayude a servir más, ya te dije antes que te espero en Mentoría Co-Creadores. Y sin más, like, suscripción si no lo has hecho antes y te veo en el próximo video. Shalom.